Señor, porque tú eres fiel y tú eres maravilloso. Gracias porque tu fidelidad es para siempre, tu amor es para siempre, porque no dejarás al justo caído, Señor. Venimos para darte gracias, Señor, de gran manera bueno, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Oh Padre, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, creyendo, Padre, Señor, que tú eres Dios y nosotros solamente instrumentos tuyos en tus manos. Oh sí, Padre, gracias, agradable ante ti, perfecto, Padre. Ayúdanos, Señor. Sí, necesitamos, Señor, llegar a esa meta, Padre. Terminar la buena carrera de la fe, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, porque tú nos sostienes, tú nos levantas, tú nos vivificas, tú nos alientas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Oh Padre, gracias, bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos este espacio. Gracias, Señor, por este templo. Gracias, Señor, Padre, por todos y cada uno de los que están aquí, Padre. Gracias, Señor, por los hermanos en Cristo. Gracias te damos, Señor, por todos los que van a escuchar esta transmisión, este culto, Padre, por las familias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por las ovejas, Señor, en este lugar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh sí, tú las traes, Padre, que no estamos aquí porque sí, es porque tú nos has traído, Señor. Es porque tú tienes un propósito, Señor. Oh Señor, tú estás con nosotros y tú nos guardas, Señor. Tú alejaste, Señor, la peste destructora, Padre amado. Oh sí, Padre, toda trampa oculta. De ahí tú nos alejas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, cómo no vamos a ser agradecidos contigo, Padre. Cómo no, Padre, no nos vamos a humillar delante de tu presencia, Padre, de tu amor y tu fidelidad y tu misericordia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gloria a Dios. Le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y leemos la Santa Palabra en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Habla del conocimiento de la vida eterna. Y dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su palabra, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le hará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén, así es. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén y amén.
Le damos gracias al Señor por su santa palabra. Y continuamos bajo la bendición de Dios en esta mañana. Queremos darle honra, gloria, alabanza y adoración al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y queremos alabarlo en esta mañana en espíritu y en verdad porque Él se merece todo. Toda la honra, la gloria, la alabanza, la adoración es para Él, para el Altísimo, para el Soberano, para el bueno, para el magnífico Dios. Recibe, Señor, la alabanza y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos a ti por tu presencia, Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre Celestial, que ha tenido misericordia y nos ha congregado para adorarlo, para exaltarle, para darle las gracias, porque Él es Dios y Él está con su iglesia y con su pueblo. Y nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Le vamos a decir así al Señor: venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, para tributarte toda la gloria, mi Rey, mi Rey. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Digámosle al Señor: venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Rey. Mejor es tu presencia que la vida, y es un deleite contemplar tu hermosura, y está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Digámoslo otra vez: mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, y está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Así es, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Ayúdanos cada día para tener esta presencia tuya, Señor. Gracias, Padre. Es mejor que la vida tu presencia, mi Dios. Aleluya, Señor. Le damos toda la honra y la gloria al que vive para siempre. Y alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia.
misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y alabar a Jehová. ¿Quiénes? Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. No hay semejante a ti, oh Jehová, no hay semejante a ti, grande eres tú. No hay semejante a ti, grande es tu nombre, el poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones, el poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones. No hay semejante a ti, oh Jehová, no hay semejante a ti, grande eres tú. No hay semejante a ti, grande es tu nombre, el poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones, el poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones. No hay semejante a ti, oh Jehová, no hay semejante a ti, grande eres tú. No hay semejante a ti, grande es tu nombre, en poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones, en poderío, quien no te temerá, oh Rey de las naciones. Sí, Señor, porque tú eres el Rey que está sobre todo, mi Dios. Padre, tu trono está establecido, Señor, y nadie pasará. Señor, nadie irá más allá, Señor, porque tú eres el que dominas, el que controla todo. No hay semejante. Damos al Señor la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en esta mañana, porque nos ha traído para que recibamos más y más de su palabra, de su conocimiento y de su verdad. Porque sabemos que el tiempo está cerca y que el Señor está a las puertas y grandes cosas van a pasar sobre esta tierra, que aún el hombre no va a entender porque Dios está permitiendo todo esto sobre la tierra, pero es por la maldad y dureza del corazón de los hombres. Entonces vimos que el culto pasado vimos que el Señor, a través de su sacrificio en la cruz, nuestro Señor Jesús nos dejó más de 50 y pico garantías que no podemos desechar, porque la iglesia necesita predicar la palabra del sacrificio del Señor en la cruz. Y
Sabemos que esas grandías nos da esa vida eterna y en abundancia. Pero lo más importante es que tenemos que saber que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Amén. Y en esta mañana vamos a tocar ese tema que dice, para nacer de nuevo necesitamos tener fe. Necesitamos la fe. Dios nos da una porción de fe a cada uno, pero Él sigue aumentando esa fe en nosotros. Él sigue trabajando con nosotros. Entonces, para hablar sobre esta palabra de la fe, vamos a leer Mateo 14, del 22 al 23. Leo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Amén. Por favor, puedes seguir leyendo hasta el 32. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Que para nacer de nuevo necesitamos la fe salvadora. Es necesario que estemos andando en lo sobrenatural en cuanto a la fe. Y más ahora, para estos últimos tiempos que se acercan, necesita la iglesia activar la fe. Estas horas que estamos viendo, porque la venida del Señor está cerca, muy cerca, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, que necesitamos prepararnos. La iglesia de Cristo será arrebatada prontamente, y eso es lo que no podemos tener por tardanza, su venida, sino todos los días estar conectados en que hoy puede ser el día en que podemos irnos. Tenemos que estar al día con el Señor, a cuentas con esto. Esto quiere decir traer a nuestra vida y en nuestro diario ir, en nuestro entorno, lo celestial, una conexión directa en todo momento con Cristo, activando la fe en toda situación, en toda circunstancia, viendo lo imposible hecho a través de la fe. Porque, como hablábamos ahorita, hay muchas situaciones que nos pueden desanimar, hay muchas situaciones que nos pueden decaer. Pero el Señor ha prometido en su palabra que Él no nos dejará. Dios permite que pasemos por momentos difíciles. Cuando estamos pasando por el desierto, por situaciones duras, tormentosas, circunstancias adversas, pensamos que es imposible pasar ese mar. Pasando por ese mar y nos sentimos impotentes, y en muchas ocasiones sabemos que las dificultades llegan cuando se nos pide algo mayor, porque el Señor pide algo mayor de nosotros en cuanto a la fe, cada vez más, cada vez más. Y en medio de este proceso, a nosotros nos parece imposible que Pedro haya andado sobre las aguas, ¿cierto?
Entonces, en muchos casos vemos lo contrario en las personas, y entonces nos desanimamos por sus actitudes, por sus comportamientos, por la situación que está pasando. Entonces nosotros vemos con estos ojos físicos. Las circunstancias son las que nos debilitan, las que nos dejan de caer. El miedo, las circunstancias. Pero Dios nos ayuda a sobreponernos a todo esto. Dios nos ha escogido. Nosotros no somos cualquiera, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido, comprado con precio de sangre. Entonces, correctamente, nuestros ojos demandan ver con los ojos de la fe un sacrificio mayor de nuestra parte en la fe. En estos momentos adversos que sentimos que nuestra fe desvanece y la voluntad falla, entonces se revelan nuestros pensamientos, nos afligimos, nos desanimamos, y la bendición ya debe estar a las puertas y vemos esta posibilidad lejos, pero Dios ya tiene la bendición ahí. Entonces el enemigo, como él sabe, ataca en muchas áreas para ponernos ese desánimo. Por eso es necesario tener esa comunión con el Señor. ¿Cómo podemos nosotros levantarnos en la fe? Teniendo comunión con Dios. Porque todos, el Señor nos dijo que nosotros vamos a ser probados como el oro y la plata, que compremos refinado, ese oro refinado cada día, para podernos llenar de su presencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede entrar al reino de los cielos. Sin fe una persona no puede nacer de nuevo. Y muchas veces estamos avanzando en el camino con el Señor, pasando por ese desierto en el que no encontramos y se encuentra la salida. Entonces surgen preguntas, Dios, en este caminar surgen preguntas. Dios, ¿por qué permites estas situaciones? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Te olvidaste de mí? Y nos hacemos cantidades de preguntas. Y muchos aún pierden la esperanza en este proceso. Pero nuestros sentidos muchas veces nos traicionan. Los ojos nos traicionan, los oídos nos traicionan, la boca, porque no tenemos la fe, no vemos con los ojos de la fe, no escuchamos con los oídos de la fe, ni hablamos con la boca de la fe. Nuestros sentidos y nuestros pensamientos pueden traicionar a una persona. El ojo ve lo contrario, los oídos escuchan lo contrario, la boca habla lo contrario. Sentimos que el ambiente en que estamos es contrario. Y aquí es donde debemos pedir a Dios que no nos deje caer en tentación ni desmayar. Recuerde, amigo, hermano, que Satanás usa muchas situaciones para tratar de debilitarlo a través de alguien, aún de las personas que más amamos. Utiliza a alguien para murmurar, para avergonzarnos, pero si nosotros estamos establecidos, mantenidos en la roca que es Cristo, Él nos va a vivificar cada día. El domingo pasado hablamos del tema sobre cómo administrar la lengua. La lengua es una herramienta que Dios nos ha dado para administrar. ¿Sabían, hermanos, que la lengua nos la ha dado Dios para administrar, y a través de la lengua podemos dar vida o muerte? Y es uno de los recursos que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra ociosa que hable en nuestra boca. Y eso tiene que estar muy relacionado, la lengua, con la fe, porque si nosotros somos de fe, tenemos que activar el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe, como dice la canción, ¿cierto? Como dice la alabanza. Entonces nos imaginamos que Jesús caminó sobre las aguas. Entonces vamos a ir allá donde el Señor estaba con los apóstoles y Él caminaba sobre las aguas. Y uno piensa, pero es que eso es imposible, caminar sobre las aguas, cuando no se tiene la fe necesaria en ese momento.
sí es imposible. Pero cuando Jesús caminaba sobre las aguas tenía ¿qué? Seguridad, sabía el objetivo y tenía claro, sabía que tenía al Padre y al Espíritu Santo y que no Pedro estaba le solo. dijo, si eres tú, o sea, si eres tú, Señor Dios, en otras palabras, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y como él era el Señor soberano, le dijo, ven. Y el que flaqueó, ¿quién fue? Pedro, Pedro. Pedro, Dios no, Tuvo miedo cuando tuvo miedo. Pero esto es para nosotros. ¿Mm? Qué maravilloso. capítulo 14, solamente vas a leer el 22 Ah, ya. al 30. ¿Sí? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. ¿Ahí? Sí. Qué hermosa palabra. Entonces vemos que es necesario hacerlo o de lo contrario nos vamos a perecer, ¿cierto? De lo contrario perderemos por la falta de fe. Es necesario ponerlo en práctica y andar en la fe salvadora que es Cristo. Es necesario ponerlo en práctica. Miremos en el Espíritu Santo que Él nos revela en este pasaje bíblico cuál es el secreto para andar sobre las aguas. Observamos que el apóstol Pedro se encontraba temeroso de ver cómo Jesús andaba sobre las aguas. No tomó la decisión de hacerlo hasta que Jesús le dice, ven, pero dejó entrar temor en su corazón y la falta de fe lo debilitó. El tiempo que Jesús lo exhortaba diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Antes, las dificultades, las adversidades y los tormentos, Dios quiere manifestar a este pueblo para que sea vivificado a través de la fe. Necesitamos ser vivificados. ¿Cómo? A través de la fe, a través de su bendita palabra. Esa nos va a ayudar la palabra y la intimidad con Dios. Necesitamos tener intimidad con Dios, la oración constante. Dios, nuestro Señor Jesús, lo hizo en todo tiempo. Lo hizo. No, Lucas capítulo 18, versículo 8. 18:8. Bueno. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Lo que nos indica la importancia de no decaer en la fe, porque el Señor nos había advertido. Dijo que pronto os hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará. O sea que esto se va a poner más dura la situación. Necesitamos andar sobre las aguas. Entonces, en el tiempo peligroso que estamos viviendo, mi Señor Jesús nos está cada día más y más confirmándonos que el amor de Él nunca se acaba, que el amor suyo es desde la eternidad hasta la eternidad, que Él está con nosotros. Vamos a leer Mateo 24, capítulo 9. Dice el Señor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Necesitamos activar la fe, acercándonos al trono de la gracia. Solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su preciosa sangre puede recibir esa salvación eterna y ser vivificado en la fe. Como habla su palabra en Hebreos 4:14, donde Él dice que acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Ahí nos tenemos que pegar. La fe vino por Jesucristo, quien es el autor y consumador. Hebreos 12, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra. Vemos de que Dios. esta salvación vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, Amén, ¿cierto? así es. Porque ahora ya no es la fe que los hombres, no es la fe de los hombres de la antigüedad. Ellos se salvaron por la fe. Nosotros ahora tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es más todavía, sino la fe en Cristo con su sacrificio, justificados como hijos de Dios mediante su sacrificio. El sacrificio del Señor Jesús fue grande, nadie va a poder hacer ese sacrificio. Pueden salir líderes, pueden salir en el mundo presidentes, líderes que hayan de pronto hecho cosas renombradas o buenas, pero nada se compara con el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Amén, gloria a Dios. La palabra dice en Romanos 10:17, voy a leerlo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ciertamente nos damos cuenta en este versículo que la fe se activa oyendo la palabra. Existe cantidad de capítulos en donde Dios nos habla sobre la fe, y si miramos en el Antiguo Testamento, estos hombres que fueron fuertes, que aparecen registrados allí en la Escritura, contaban con una fe humana, siervos que tenían la fe de Dios. Por eso siguieron y murieron creyendo, pues no tenían al Cristo. Nosotros lo tenemos para este tiempo. Él está vivo. No tenían la fe de Cristo. Pero si nosotros vamos y leemos la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno
y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Qué tremenda palabra! Mas nosotros que alcanzamos la fe del nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, fuimos renovados por Cristo, por el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la salvación te obtiene escuchando y teniendo conocimiento de lo que escuchamos, del Evangelio, para activar la fe en Cristo, aprendiendo a conocer a Jesús y lo que hizo por la humanidad a través de la cruz. Hoy en día hay muchos emocionalismo en las iglesias, pero es la hora de enseñar lo que hizo Jesús por la humanidad a través de la cruz, su sufrimiento, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, la obra redentora que tiene que marcar la vida del cristiano. Es la obra redentora que tiene que marcar el corazón de cada cristiano. Romanos 10, capítulo 13, 14 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarás a aquel el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Necesitamos predicar la palabra, que la fe se active a través de ese evangelio que es nuestro Señor Jesús. Y la misma escritura, la que nos confirma en el Antiguo Testamento que por la palabra de Moisés no se activa la fe, se activaba era la ley. En Hebreos 10 por 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahí obtenemos, ahí el Señor nos da y derrama de su poder. Es importante que entendamos, hermanos, que no se puede haber fruto si no hay fe. Si no hay fe, no podemos dar ese fruto, ni los frutos del Espíritu Santo. No se puede nacer de nuevo si no hay la fe. Si no hay fe, Dios no puede hacer esa operación en el corazón de nosotros de darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, que habla Ezequiel 36, 26. Y Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque no podemos ser salvos si no hay fe. Y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16, para saber que el evangelio de la salvación es por fe. Dice el Señor Romanos, en su palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá por la fe. Hebreos 11: pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque muchas veces nos acercamos al Señor, pero nos empezamos a cuestionar: ¿será que me escucha? ¿Será que no me escucha? Y aquí dice que
es necesario que crea que le hay. Ahora vemos que Juan, el apóstol, también nos hablaba de la fe. Si vemos en Juan 3:16, que es una palabra de poder. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, si nosotros leemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, vamos a entender. ¿Listo? Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos el vencido del mundo. ¿Puedes repetir ese, todo lo que es nacido de Dios, otra vez? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús, es el Hijo de Dios? Adicional, somos justificados por la fe. Entonces dice en Hechos también que el apóstol Pablo era pregonero de la fe, ¿cierto? O sea, en el Antiguo Testamento se hablaba que tenía que circuncidarse el crepúsculo, la carne, ¿cierto? Pero eso no activó la fe, ni activó la salvación, ni nada, ¿cierto? Y el apóstol Pablo viene a traer la circuncisión del corazón y la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ayuda a activar la fe. Amén. Y una persona que no ha nacido de nuevo, no ha tenido la fe suficiente para saber que Dios puede hacer en ella, que Dios puede levantarla, que Dios puede darle un nuevo corazón y un nuevo espíritu, que puede convencerla de pecado, justicia y juicio. Por eso la gente hace la oración de fe, viene, repite la oración de fe, pero se vuelve al mundo, porque no ha habido convencimiento de nada. La gente empieza a hacer el pecado, empieza a hacer las cosas del mundo, porque no ha tenido ese corazón nuevo y un nuevo espíritu. ¿Cuáles son las características de una persona que es nacida de nuevo? Que ama a Dios sobre todas las cosas. Quiere hacer la voluntad de Dios, que se sujeta a Dios y no a los hombres, que es obediente a su palabra, que cumple la gran comisión y hace esa tarea con pasión en Cristo. Y le duelen las almas, porque una persona que no recibe, no empieza uno a decir, Dios, que no se vaya a perder esta alma. Entonces vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos, voy a leerlo para finalizar. Hebreos 10, capítulo 38-39. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. El evangelio es por fe y para fe, y por medio de la fe en Jesús, nada más.
la obra poderosa de su Hijo Jesucristo en la cruz. Su vida, obra, santidad, sufrimiento, muerte, resurrección. Podemos ser salvos. Sin fe no agradamos a Dios, sino que hay condenación. O sea que mire el peligro, amados y preciosos hermanos. Una persona que no tenga fe se puede perder. Una persona que no tenga fe se puede condenar porque no ha creído en la obra poderosa que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo y nos ha dejado su Santo Espíritu. Por eso en esta mañana vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él levantando la iglesia en la fe, vivificándola a través de su palabra, de su conocimiento y de su verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos, amado Señor, por concedernos estar delante de ti en esta mañana y oír tu palabra divina, esta palabra que tiene, Señor, poder para salvar, poder para cambiar, para transformar al ser humano, porque nadie más lo puede, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Padre. Señor, muchísimas gracias. No es en vano tu muerte, Padre. Hay muchas personas que han creído y por esa fe, Señor, son salvas, Padre, y son fortalecidas para seguir adelante el camino del Santo Evangelio, Padre, porque fuiste tú el que lo trajiste del cielo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Padre, creemos, tenemos fe por la gracia, por el amor tuyo, amado Señor. Gracias, Padre Santo, por tu pueblo, por tus hijos, Señor, y por establecer el reino en muchas personas que nos escuchan, que nos ven, Señor maravilloso. Padre, porque el propósito tuyo a través de nosotros y de esta palabra es dar a conocer a Dios, al verdadero, al Señor Jesucristo, como dice la palabra, y estamos en el verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Señor, porque tú, Padre Celestial, te diste a conocer por nuestro Señor Jesucristo, Padre, ese Hijo amado, obediente, que murió en la cruz del Calvario, Padre, y que nos trajo esta salvación tan grande, Padre. Muchísimas gracias te damos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.